vectores en el espacio. Vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a continuar con la temática de curso. Y vamos a hablar, vamos a borrar esta cuestión. Vamos a hablar de vectores en el espacio. Vectores en el espacio. Los conceptos que se tratarán aquí, este capítulo, serán básicamente los mismos que habíamos tratado para el caso de los vectores en el plano. Entonces, lo primero que hablaremos será de un sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Al igual que en el caso del plano cartesiano, podríamos dotarlo de un sistema de coordenadas o un sistema de referencia para que se nos hiciera más fácil ubicar los puntos del plano. Solamente que aquí ya será un poco más complicado, puesto que estaremos haciendo dibujos en 2 dimensiones que representen 3 dimensiones. Entonces, dotamos el espacio, el sistema de coordenadas de la siguiente manera. Tomamos una recta numérica y la hacemos corresponder con altura, al cual llamaremos eje Z. Tomamos otra que abrirá, en este caso, el eje de la Y abrirá de esta manera, que será el eje de la Y, será de manera perpendicular al eje de la Z. Y el eje de la X será este aquí. Debemos corresponder sus orígenes y nos quedará de esta manera. De manera perpendicular entre los dos. Entonces, ese será un sistema de coordenadas cartesianas para el espacio. Y dado un punto cualquiera, digamos un punto P de aquí, al igual que en el caso de R2, punto P, vamos a encontrar una correspondencia entre los puntos del espacio y el conjunto R3. ¿Qué será el conjunto R3? Entonces vamos a definir las triplas ordenadas. ABC será llamada tripla ordenada. Tripla ordenada, en la que A es llamada componente en X o coordenada en el eje de las X. B llamada coordenada en Y. Y C llamada coordenada en Z. ¿Listo? Entonces aquí, en realidad podemos establecer, al igual que en el caso de R2, la correspondencia y el punto P lo denotaremos A, B, C. ¿Listo? Entonces allí haremos una correspondencia también entre los vectores geométricos en el espacio y los puntos del plano, perdón, del espacio. Es decir, aquí estará mi origen nuevamente, el punto O, y haremos que responder a un vector con punto inicial en O y punto final en P.
Pero ya vamos allá. Vamos a estudiar primero, a dejar bien en claro algunos elementos aquí. Entonces, consideremos nuevamente nuestro plano, perdón, nuestro espacio y considerar que nuestro espacio X está el eje de las X, está el eje de las Y, y aquí está el eje de las Z. De la Z. Este sistema de coordenadas es llamado un sistema de coordenadas, de coordenadas o sistema cartesiano. Vamos a colocarle un sistema cartesiano, importante, cartesiano, sistema cartesiano derecho. Derecho está asociado en realidad a una regla llamada la regla de la mano derecha. En ese caso se le hace coincidir el índice con el X, el medio con el Y el pulgar con el Z. Bueno, en el dibujo que está en el texto aquí podrán encontrarlo. Entonces, si se considera lo contrario, es decir, en lugar de las X, cambio con la Y, estaremos llamando a ese sistema de coordenadas, a ese sistema cartesiano, lo estaremos llamando un sistema cartesiano izquierdo. Casi siempre vamos a trabajar con un sistema cartesiano derecho, a menos que se diga lo contrario o por algún motivo tengamos que utilizar el otro sistema el otro sistema cartesiano. ¿Listo? Aquí está intentando entrar. Hay varios elementos aquí a destacar, que son los siguientes, que son el plano, bueno, los planos que determinan un sistema coordenado cartesiano, un sistema cartesiano derecho, que son los siguientes planos. Entonces, fíjense que aquí, este plano que se forma aquí, entre el eje de la Z y el eje de la Y, es el que vamos a conocer como el plano X, el plano YZ. ¿Listo? Aquí nuevamente, ahora aquí en el piso hay otro el cual es llamado plano XY. Y acá en el otro lado, entre el eje de las X y el eje de la Z, hay otro plano, el cual es llamado plano, plano XZ. Entonces allí, para distinguir esos elementos dentro del sistema de coordenadas cartesianas o un sistema cartesiano derecho. Es importante tener en cuenta también que el espacio se divide en ocho partes, las cuales son llamadas octantes. Ese que estamos viendo ahí es justamente el primer octante.
¿Hay alguna duda al momento? Profe, ¿puede un momentico minimizar para copiar? Lo primero es el resumen, básicamente, de lo que vamos a hacer hoy. Empezamos a hablar de primero de un sistema cartesiano tridimensional. Ahora vamos a hablar de R3, así como lo hicimos en el caso de vectores en el plano. Y ya después empezamos a retomar la teoría de vectores. Es decir, que estamos en una introducción. Profe, una pregunta. ¿Sí? Usted había dicho que el plano XY es un sistema cartesiano izquierdo, ¿verdad? Derecho. Estamos trabajando. Derecho. No, estamos en X, Y, Z. Fíjense, X, Y, Z como aparecen allí, en ese orden, es llamado un sistema cartesiano derecho. Si yo cambio la variable X con la variable Y, es decir, el eje de las X queda hacia el otro lado y el eje de las Y hacia el otro lado, entonces llamamos un sistema cartesiano izquierdo. Ah, ya listo. Ok. No es que el plano X, Y, no. Si cambio la variable X con la variable Y, llamamos un sistema cartesiano izquierdo. Siempre vamos a trabajar de esa manera, para ser más exacto. No las vamos a cambiar, a menos que sea necesario, de pronto algún problema. Y para acá, recuerden que en ese caso aquí este sería el eje Y, pero hacia el lado positivo. Aquí también el eje de las X, este será el lado positivo y el eje de las Z también, siempre positivo. O sea que hacia los otros lados, que podremos necesitarlo, será el lado izquierdo. O digamos que quedarán los números reales negativos. Recuerden que son tres rectas numéricas, en la cual coincide su origen. Y hacia arriba quedan los Z positivos. En X que está dibujado allí quedan los X positivos y en el Y que está allí quedan los Y positivos. Bueno, continuamos. Entonces, ahora, ¿qué es R3? El conjunto R3. Recuerden que en R2 definimos lo que era una dupla ordenada. Ahora vamos a tener A, B, C. Es llamada tripla ordenada. Tripla ordenada. Tripla ordenada de números reales. Como ya hemos dicho, A es llamada coordenada en X. Es llamada coordenada en Y. Y C es llamada coordenada en Z. Entonces, vamos a decir que dos triplas, pero sabrán que no se puede conmutar el orden, ¿cierto? La tripla ABC no es lo mismo que la tripla CBA. Y segundo, y diremos que dos triplas son iguales. A, B, C es igual a prima, B prima, C primas, sí, solo sí. A es igual a prima,
B es igual a B' y C es igual a C'. Es decir, para que dos triplas sean iguales, deben coincidir elemento a elemento. Es decir, coordenada a coordenada. Hay una tripla especial, que es la tripla 0, 0, 0, que es la que representa, digamos que, bueno, va a representar el punto del origen. Y vamos a anotar a R3. R3. R3 será para nosotros. Será para nosotros el conjunto de todas las triplas ordenadas A, B, C, tal, A, B, C, son números reales. Ese será el conjunto R3. Conjunto de todas las triplas ordenadas. Y vamos a determinar entonces una correspondencia entre puntos del espacio. Aquí tendremos los puntos del espacio. Puntos del espacio, digamos, punto P. Y aquí tendremos el conjunto R3. Aquí están las triplas ordenadas A, B, C. O sea, vamos a establecer una correspondencia entre estos puntos y los puntos del espacio. Esa correspondencia simplemente la dejaremos como una igualdad, es decir, P será A, B, C, para algunos A, B, C en R. Es decir, identificaremos a cada punto del espacio como una tripla ordenada. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Aquí voy a buscar un ejemplo. Un ejemplo. Y cómo vamos a hacer esa correspondencia. Ejemplo, identificar. Identifique. La ubicación. Los puntos. P es igual, digamos, 1, 2, 3, Q igual a 1, menos 3, 2, y R, R igual a 0, menos 3, 2. Vamos a cambiar el punto. Cambiar el punto P. Queda 1, menos 3, 2. Listo. Están intentando ingresar a clase. Listo. Vamos a identificar la ubicación de esos puntos en el espacio. Y vamos a ver qué figura determinan los tres vectores. Recuerden que en el caso del plano cartesiano, los vectores determinaban un paralelogramo. Podía ser un cuadrado, un rectángulo, un rombo, pero generalmente era un paralelogramo. Aquí los tres puntos del espacio me van a determinar tres vectores, y esos tres vectores van a determinar un paralelepípedo. Ya veremos cómo se hace eso. Primero vamos a ver cuál es la ubicación. Entonces, vamos a hacerlo aquí al lado. Y quedaría mi sistema de coordenadas.
en el eje Z, Y, X, Y, tras X, Y, eje Z. Ahora, el punto P es 1 menos 3, 2. 1 en X, entonces toma una escala en el eje de las X. Vamos a suponer que el 1 queda por aquí. 1 en X estaría 1. Menos 3 en el eje de la Y, entonces debo continuar el eje de la Y hacia atrás. Estos dibujos me van a quedar generalmente feos. Menos 3. Vamos a tomar la escala más pequeña. Estaría 1 en X. Y necesito menos 3 en Y. 1, 2, 3. Ahí estaría menos 3 en Y. Y una altura de 2 en Z. Entonces el punto que debo elevar sería este punto aquí. Hago corresponder el punto XY, el plano XY, y ese punto lo elevo a una altura de 2, porque en Z hay 2. Entonces una altura de 2 sería 1, digamos aquí. Segundo, 1 en Z y 2 en Z. Tengo que hacerlo subir esa altura, ese punto. Entonces quedaría a 2. Y quedaría punto P. Que sería igual a cuánto? 1 en X, menos 3 en Y, 2 en Z. Entonces que tiene que estar a la misma altura de 2 unidades que están en el eje de la Z. Esto lo puedo borrar aquí. Vamos a borrar todo. Profe, el punto B del punto P no es positivo. ¿En dónde? En Z. Positivo. Sí. 1 menos 3. En Y es negativo. 1 menos 3, 2. Del eje de la Y. Listo, ese es el eje de la Y, entonces allí quedaría el punto P. Ahora, ¿cómo dibujo el punto Q? 1 en X menos 3. Aquí es el mismo, no puede ser el mismo. 1 menos 3, 0. Y es 0. Y queda aquí 0. 1 menos 3, 0. 1 en X quedaría aquí. 1 en X quedaría aquí mismo. Menos 3 en y 0. O sea que el plano XY. O sea que justamente el punto que dibujamos allí debajo. Punto Q. El punto que está aquí. Ese Q que es 1 menos 3. No hay altura en Z. O sea que se queda solamente en el plano XY. Voy a borrar aquí. Queda el punto Q.
Listo, ahora vamos por el punto R. Es 0 en X menos 3. 0 en X menos 3 en Y, 2 en Z. Entonces, vamos a hacerlo en rojo. Fíjense que en X no hay nada, 0. Se queda allí. En Y da menos 3. Llega acá. Y en Z no sube nada. O sea que quedaría este punto de allí. Sería nuestro punto R. R que es igual a 0. R que es igual a 0. Menos 3. Ah, perdón, 2. Sube 2 unidades. Y está 0. 0 en X menos 3 en Y. Y sube 2 unidades. 2 unidades. Quedaría por aquí aproximadamente. 2 unidades, aquí quedaría R. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a hacerlo nuevamente. No me gustó cómo quedó ese dibujo. Está más tirado hacia allá. Nuestro eje de la Z. Eje de la Z. Nuestro eje de las X. Nuestro eje de la Y. Entonces Z. Bueno, aquí está X. Aquí está X. Y este es el eje de la Y. Pero allí en ese caso está apuntado. Este sería Y negativo. Solo necesitamos los valores negativos. Entonces, el primer punto es 1 en X menos 3 en Y, 2 en Z. 1, tenemos aquí 1, 1, 2, 3. Entonces, el punto Q queda en el plano XY. Aquí hemos dicho que el punto Q queda en el plano XY y es menos 1, era 1, y aquí es el punto Q. El punto R tendría que subir ese punto 2 unidades hacia arriba. Entonces, vamos a dibujarlo en B. 2 unidades hacia arriba. Establezco las unidades en Z. 1, 2. Entonces a Q lo paso 2 unidades arriba. Y aquí quedaría mi punto P. Ok, un poco más arriba. Quedaría aquí. Y el punto R estaría en el eje, ahora en el eje de la Y. Quedaría aquí, subo 2 unidades. Quedaría aquí. Punto R. Este punto P era que sería aquí. Y listo. Allí tengo, recuerden que mi origen es el punto de aquí. Entonces, si completamos con el origen y reflejamos, eso nos da un paralelepípedo. Y subo aquí, quedaría aquí, y nos queda de esa manera. Si se fijan bien, allí nos da una especie de caja. Esos 3 puntos nos generan una especie de caja, el cual es llamado paralelepípedo fundamental. Poco vamos a trabajar sobre eso, pero hasta el momento es importante solo, digamos que dibujar los puntos. Puntos en el plano, sí, en el sistema de coordenadas, en el espacio. Nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Es un poco cansón en realidad, soy sincero, un poco cansón dibujar en el espacio, puesto que las líneas y todo debe quedar
bien trazado. ¿Alguien hizo alguna vez dibujos en los que tenía que usar perspectivas? ¿Hay alguien por allí? Se fue tanto miedo. De mi parte, no. Bueno, esto es lo que hicimos. Y un momento. Yo las vi. ¿Cómo? Yo sí vi eso. ¿Alguna duda? Listo, ahora sí ya vamos a entrar en materia con vectores. Vectores en el espacio. Profe, voy a minimizar para escribir. Voy a hacer el favor. Está minimizado. Allí. Más pequeño. Todo esto lo encuentra en el texto guía. Solo que digamos que estoy haciendo a manera de resumen. Listo, continuamos entonces. Pasar aquí. Entonces vamos a hablar ahora. Recuerden que habían unos vectores llamados vectores canónicos. Bueno, continuarán en realidad los vectores canónicos. Vectores canónicos. Solo que ahora adicionaremos otro en la dirección del eje de la Z. Es decir, que si tenemos aquí nuestro sistema cartesiano derecho, está el eje de la Z, está el eje de las Y, y aquí está el eje de las X. Y está el 1, está el 1, y aquí está el 1. Habrán tres vectores de longitud 1, o vectores unitarios, en la dirección positiva de cada uno de los ejes. Aquí estará mi vector en el eje de la Y, lo llamaremos J,
ya lo habíamos visto. Y en el eje de las X estará mi vector Y. Y en el eje de la Z, en el eje de la Z estará un vector ahora llamado K. Este será nuestro nuevo vector. Y entonces tenemos el siguiente resultado. Todo vector, todo vector, vector U del espacio, no se está intentando conectar, U del espacio, puede expresarse de la siguiente manera. U de la forma A por I más B por J más C por K. O de la forma OP, con donde P, de P, nuevamente la tripla A, B, C. ¿Listo? Aquí A y B, C son algunos números reales que dependen del vector U. O sea, así establecemos una correspondencia entre los vectores y los puntos de R3, de que las triplas ordenadas son puntos de R3. ¿Cómo así? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo aquí. Determine. Recuerden que esta descomposición aquí es llamada descomposición canónica. Es al igual que hicimos con el caso de R2. Descomposición canónica. Y, bueno, determine, ejemplo aquí, ¿qué es lo que nos dice? Tiene la descomposición. Determine el vector U con punto final en el vector P, el punto P, igual a 1, 2, 3. Listo. ¿Cómo hacemos eso? Pues simple. Aquí la descomposición canónica queda enseguida. U es igual, ya conocemos a que es 1, queda un I, más 2J, más 3K. ¿Y cómo lo dibujamos? Pues lo dibujamos aquí. Era X, era Y, eje de la Z, eje de la Y, y eje de la Z. Es 1, 2, 3, entonces 1 en X, 2 en Y, 1, 2 y 3 en Z. 1, 2, 3. Entonces, dibujo aquí en el plano XY y a ese punto lo subo 3 unidades. Aquí aproximadamente, aquí está el punto P, igual 1, 2, 3. Y mi vector quedaría entonces el origen a P. Sería mi vector. Aquí está 1, un I, 2J y 3K. Viéndolo como suma de esos vectores, quedaría la suma del vector aquí, un I, más 2J, más el vector 3K.
pero será suficiente con dibujar el punto de origen y el punto P. Ya sobreentenderemos que en esas direcciones quedan los vectores Y, múltiplos de los vectores I, J y K. Terminando de escribir esa parte allí. Ya regreso, voy por algo de agua. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda hasta el momento? Nada, profe, yo creo que no. Listo. Entonces, recuerden que U es igual a OP. Aquí el origen. Vayan practicando lo de las gráficas porque serán importantísimas a la hora de resolver algún problema determinado o realizar algún ejercicio. Es bastante difícil dibujarlo al inicio, pero ya después uno mira cómo hacer los trazos y trazar las líneas paralelas. Se podría utilizar hoja milimetrada. Se puede, pero aún así es mejor practicar. Yo, yo recomiendo practicar en hojas blancas. Las milimetradas tienden a que ese poco de líneas, ese poco cuadritos, eso tiende a verse todo bien complicado. Sirve para dibujar más por los trazos, pero los trazos son más exactos. Pero para mí, bueno, a mí, en mi caso particular, me complican un poco. Prefiero las blancas. Por eso siempre le escribo en blanca, que se vea, de tal forma que se vea las cosas claras. Pero es gusto personal. Si puedes, si quieres usar milimetrada, te sientes mejor con ellas, no hay problema. Bueno, continuando, suponiendo nuevamente que tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas. Vamos a cambiar el color negro. Tenemos eje de la Z, eje de la X, eje de la Y. Y vamos a suponer que tenemos dos puntos. Un punto P y un punto Q. ¿Cómo quedaría entonces el vector que va de P a Q? Quedaría al igual que en el caso de R2. Quedaría nuestro vector OP. Acá quedaría nuestro vector OQ. Entonces, por la regla del triángulo, valen las mismas reglas para suma, ¿oyeron? La regla del triángulo y la regla del paralelogramo. Entonces, nos quedaría que el vector quedaría, nos quedaría que el vector PQ es igual al vector, bueno, aquí vemos, arriba vemos que la suma del vector OP más el vector más el vector PQ nos da el vector OQ. O lo que es lo mismo, el vector PQ es igual al vector OQ menos el vector OP. Entonces, nuestro vector PQ será nuestro vector OQ menos el vector OP. Y ese será nuevamente un vector OR.
donde R es igual a, bueno, suponiendo que P sería C de A' menos A, B' menos B, C' menos C, donde P es igual a B, C, Q es igual a A', B', C'. ¿Listo? Entonces el vector PQ, en otras palabras, la descomposición canónica de PQ sería igual a A' menos A, menos A por I, a B', B, J, más C' menos C, K. Listo. Es igual que el caso en R2, caso para las dos dimensiones. Vector PQ es el vector OQ menos el vector OP y su descomposición canónica, es como la vemos allí. Y en realidad, todas esas operaciones las podemos reducir a operaciones en el espacio, en el conjunto R3, es decir, en el conjunto de las triplas ordenadas. Es decir, vamos a tener una correspondencia entre vectores, una correspondencia entre vectores U de la forma OP y vectores puntos del eh, R3, A, B, C. Habrá una correspondencia allí. A cada vector del espacio U se le asigna un punto P. De R3, cada punto P se le asigna un vector U. Entonces, se traducen las operaciones de entre vectores, pueden ser realizadas a través de operaciones algebraicas en R3. Estos puntos de aquí, nuevamente son llamados vectores algebraicos. Entonces, todas las operaciones entre vectores se verán llevadas a operaciones algebraicas. Serán traducidas en operaciones algebraicas y en ese sentido será más fácil, puesto que solamente tendremos que sumar, dividir, multiplicar, restar y hacer una que otra figura. Entonces, hasta el momento, no hay dudas hasta el momento. Bueno, continuemos. ¿Cómo determinamos la magnitud a partir de la descomposición canónica o a partir del punto P dado, a cual le corresponde un vector U? Magnitud. Rojo.
un vector. Vamos a suponer que tenemos nuestro sistema de coordenadas derecho, Z, tales de la Y, tales de la Z. Y vamos a suponer que tenemos un vector U de la forma OP. Digamos que aquí está A por I, o A, y aquí está B, entonces, y aquí está C. Entonces nuestro vector quedaría aquí, y una unidad, C unidades. C unidades hacia arriba, entonces nuestro vector, vamos a hacerlo un poco más arriba. Mentira, dejémoslo allí. Aquí quedaría nuestro vector P. P que sería la forma A, B, C. Entonces este será nuestro vector U, que viene de O hacia P. ¿Cómo determinamos la magnitud del vector OP? Bueno, no quedó bien la gráfica. Perdona, pero lo voy a hacer de nuevo. Creo que quede un segundo. Vamos a ponerle aquí A. Y vamos a poner aquí B. Entonces, nuestro punto ABC quedaría aquí. Y subo hacia C unidades. Y aquí quedaría mi punto P. Aquí quedaría mi vector U, que va de O a P. ¿Cómo determino la magnitud de U? Es decir, la longitud del vector U. Aquí esto está perpendicular. Entonces quedaría esta longitud que está aquí. Esta longitud, la cual llamaremos L. Y este es la longitud que está hacia arriba. Entonces nos queda este valor de aquí. El valor de aquí sería la magnitud de U. Claro, entonces nos queda, por el teorema de Pitágoras, queda que la magnitud de U al cuadrado es igual a L al cuadrado más C al cuadrado. ¿Pero qué es L? L, se fijan bien, es la magnitud del vector AB en el plano XY. Entonces tengo que E al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. De donde de estas dos expresiones obtengo que la magnitud de U al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Y entonces, magnitud de U es igual a la raíz cuadrada de A más B más C al cuadrado. Y esa sería la magnitud de mi vector U, o lo que es lo mismo los vector, la magnitud del vector OP, o magnitud de OP
raíz cuadrada de a cuadrado, b cuadrado más c cuadrado. Y listo. Aquí ya tenemos una fórmula para determinar la magnitud de un vector OP. En realidad nos vamos a quedar simplemente con este par de fórmulas. Ese proceso no siempre lo van a hacer. Así como lo determiné yo. Simplemente van a usar la fórmula. La magnitud de OP es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas hasta el momento? Profe, ahí donde L es el resultado de A más B, donde encuentran el punto. A cuadrado más b cuadrado. L se puede determinar por el teorema de Pitágoras también. Sí, esa es la magnitud. Recuerden que, vamos a hacerlo aquí al ladito. En el plano XY, si aquí dibujo mi plano XY, aquí estaría A, aquí estaría B, y L es esta longitud de aquí. Esta sería L. Entonces tengo que la magnitud de L cuadrado, esto de aquí. Porque aquí hay un ángulo recto. Entonces tengo que la magnitud de L al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, teorema de Pitágoras. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok, ok. Hay otro concepto que es el de dirección. Concepto, pero este será diferente, en realidad muy diferente al concepto de dirección que teníamos en el plano XY. Aquí la dirección queda determinada por tres ángulos. No un solo ángulo, sino tres ángulos. Entonces, allí les dejaré para lectura esa parte, la dirección del vector. Y investigar entonces. Voy a tener que investigar. Vamos a investigar sobre dirección. No van a tener que investigar, simplemente van a tener que leer un vector del texto guía y los cosenos directores. Y los cosenos directores. En realidad pasa lo siguiente. Bueno, voy a dejarles un ejercicio aquí en realidad. Esperen un momentito. A ver si entendieron el concepto. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Ejercicio. Ejercicio van a determinar la descomposición y magnitud
del vector de vector OR o Q o P y este. Donde P y Q lo voy a dibujar, voy a trazar aquí. A ver si yo sé dibujar bien. También de las Z cambiante. De las X, el eje de la Y, de la Z, y vamos a subir. Aquí está 1, 2, 3, aquí está el punto P, 1, 2, 2. Entonces el punto P, el punto P, punto R, punto Q, punto S, entonces el punto R. Déjame que R. Entonces traten de determinar la magnitud y dirección de los vectores y dibujar dichos vectores. Allí con esa información. Todos están a una altura de 3. Entonces van a determinar magnitud, dirección, perdón, magnitud y descomposición canónica de cada uno de esos vectores. Así que por favor, comiencen. Tienen 5 minutos. 5 minutos para terminar. Ahorita vemos. Vamos a pasar lista aquí. Y ahí está la lista. Profe, ¿Sí? por acá está pegando unos truenos bien bastante fuertes. No sé si por si algún momento se me va la señal, entonces ya sabes. Ok, no te preocupes. Ya pasé lista. Estás allí.
Ya regreso 5 minutos. Voy por un poquito de café. A ver, ¿quién encontró? ¿Quién terminó ya? ¿Han hecho algo? Profe, yo tengo algo, pero no sé si será así. Claro. A ver, ¿cuánto da OR? Sí mismo, OR. Expresión Oye, canónica. eso sería un I, ¿no? Un I, ajá, en X es 1, Un I, en Y, 2J. 2J y 3 más 3K. no, en J es 0, porque él está apenas en el plano XZ. Si se Sí, fijan bien, J es 0, exacto. J es 0, más Ajá. 0J, y en K es 2 en Z, sí, es con altura de 2. Ah, ok. Entonces la magnitud de ahí nos queda de gratis la magnitud. Magnitud de OR, ¿cuánto? Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. Se da raíz de De 10, eso da 10, profesor. 10, no, 5. Raíz de 5. 2 al cuadrado es 4. 1 al cuadrado es 1.
¿Estamos? ¿Quién sigue ahora? Oku. Oku, ¿cuánto da Oku? ¿Alguien por allí? Oku está encima del punto P, ¿cierto? O sea, quedaría 1 en I. Profe, ¿de dónde? Ah, ya. Da un I. Un I. ¿Cuántos J hay allí? Hay 2 J. Dos J. Y 3K. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No se supone que todos tienen una altura de 3 unidades, pues? Sí. ¿Y por qué en el primario dio entonces raíz de 5? Ah, sí, tienes razón. Es 3 Sí, porque un 2. Estoy 3K. tonto. Tienes razón, tienes razón. 3. No sé en qué mundo estoy. 3K. Ahora es de miedo esa corrección, que yo me equivoco. Y bastante. Aquí es 3. Entonces queda raíz de 10, tienes razón. La raíz Eso da de raíz 10. de 10, profesor. La raíz de 10. Pero no dicen nada, yo lo clavo un 2 ahí. Que no digan nada. Ah, profe, yo le dije, eso es igual a raíz de 10. Usted dijo, no, que Sí, 2. pero no me habías dicho por qué. Que me basaban los datos para decir que era raíz de 5. Tienes que decirme, no, está equivocado, en el 3 es un 2. No es la respuesta. La cuestión no es la respuesta como tal, es el por qué, de dónde se llega a la respuesta. Era para ver si estaban pendientes, ¿verdad, profe? Sí, Eso era profe, para ver sí, profe. exactamente, eso era para ver si estaban atentos porque se dejan embolatar y con nada, paren ni bola. Listo. Ahora sí, viene la magnitud de Oku. Y ya no que después de tener la descomposición canónica, ya habrá pura suma y raíces y vainas suaves, por decirlo así. Que raíz cuadrada de 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado y queda mogollito, mira. A 9 y 4, 13 y 1, 14. Ahí de 14. Y listico. ¿Cuál es el otro? OP. OP, ¿cuánto es? OP. ¿Quién lo hizo por allí? ¿Encontró la descomposición canónica? OP no sería 0. En X tiene 1. En Y tiene 2. 0 es en Z, es en altura 0. Entonces queda 2 en X, o sea, 2Y, más 3, entonces tiene 1 en X y 2 en Y. Un Y más 2 en J más 0 en K. Y eso me da entonces que magnitud de OP es cuánto? Es raíz de 5. Raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso da 5. Raíz de 5. ¿Y cuál nos falta? Nos falta ST. ST. Como habíamos dicho, es igual al vector OT menos el vector OS. ¿Y eso cuánto da?
me da el vector OR, donde R vendría siendo la diferencia de las coordenadas de T menos las de S. ¿Cuáles son las de S? Vamos a ver, vamos a hacer aquí. Las de S son, está en el plano YZ, o sea que en X tiene 0. Y sería entonces 2 en Y y 3 en Z. Y T sería en X y en Y tiene 0, porque está sobre el eje de la Z, y tiene 3 en Z. Entonces OR, la diferencia de las coordenadas de T menos las de Z. 0 menos 0 da 0i, más 0 menos 2 da menos 2j, y en Y, perdón, en Z, 3 menos 3 da 0, que da 0 en K. Y ahí yo tengo la magnitud del vector SP, sería la magnitud del vector OR, y eso sería igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2. Solamente tiene la coordenada en J, que es menos 2. Minimicemos. Y allí terminamos el ejercicio. ¿Hay dudas, preguntas? ¿Todo está claro? Pero ahí les toca investigar sobre la dirección, ¿oyeron? Sobre los cosenos directores. Entonces, por el día de hoy, dejamos allí para que la grabación.